Lunes 24 de enero de este año 2022. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el concierto que se realizó en favor de la parroquia con intención de juntar recursos para continuar la reconstrucción de los salones. Gracias y bendiciones a todos los que nos apoyan con su aprecio, con su amistad, con su bendición, con su boletito. Gracias, Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estar aquí nuevamente, iniciando esta semana. Te pedimos que nos fortalezcas en el trabajo, en la salud, en la vida. Solamente tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Doctor de los doctores. Coloquemos tu presencia en nuestra vida, en este momento, en el corazón, con toda confianza, sabiendo que tú jamás nos vas a abandonar. Bendice a todos nuestros hermanos, especialmente a los que están a punto de renunciar, de tirar la toalla, de seguir adelante, incluso de seguir pidiendo. Fortalece sus voluntades para que una vez más se levanten y sigan adelante. Bendito sea el Señor, porque tú lo consigues, tú lo puedes hacer en nosotros. Bendito seas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya empezamos, Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio de hoy, dos asuntos. El primero de ellos, efectivamente, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. Ningún reino puede estar dividido contra sí mismo, porque le llegaron a llamar Satanás a nuestro Señor, que expulsaba a los demonios con el poder del Satanás. Esto no puede ser, ¿verdad? Obviamente no puede ser, al contrario, Él viene en contra del enemigo, por eso es Dios. Y en este sentido también dice, no blasfemen contra el Espíritu Santo, porque no tiene perdón. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, hacer de Dios un mentiroso, ¿no? Hacer de Dios un mentiroso porque no cambia corazones, porque no toca las vidas. Pero eso no es culpa de Dios, sino de los hombres que no abren su corazón. O sea, cuando tú ya estás empecinado en el mal y a pesar de que se te ha dicho una y otra vez, continúas en lo mismo, ya lo sabes, y continúas, defiendes tu pecado a espada, entonces estás cometiendo este error en contra del Espíritu Santo. Todas las blasfemias se van a perdonar, menos en contra del Espíritu Santo, entonces hay que tener mucho cuidado. Dentro del ámbito de la broma, del chiste que siempre ponemos acá, pues siempre se trata de respetar las cosas sagradas y santas. Desafortunadamente hay unos humores muy terribles, ¿verdad?, que tratan de pues hacer de todo un chiste, y esto no se puede. Tenemos también que aprender a respetar. Sobre todo cuando hay blasfemia, cuando hay en contra de Dios cosas chistes muy groseros, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que eso sí ya rayan en la ofensa. Tratamos de colocar pues lo más chistoso de este lado, simplemente es una broma, un chiste, pero no en contra de lo que es plenamente sagrado. Y en nuestro corazón además, porque se va relajando en la forma de vivir de la gente y podemos llegar a tomar a Dios, que es lo más importante en nuestra vida, como algo ligero, sin importancia. Hermanos, entonces ningún reino dividido prospera. No estemos divididos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Más bien veamos el mismo horizonte que el Señor quiere para todos nosotros: la felicidad en la santidad. En el tema de hoy, es muy importante educar en la sexualidad.
Vivimos tiempos en los que sin duda hay mayor libertad de expresión y de acción en todos los campos educativos, en la cultura, en el comercio, en la ciencia, y por lo tanto también se ha abierto a las posibilidades para hablar sobre el tema de la sexualidad, un tema que antes era tabú y que nadie hablaba con los hijos de sexualidad más que la escuela, ¿verdad? Ni siquiera los padres de familia. Sin embargo, a pesar del aumento en la libertad y de los diversos avances, notamos cómo, día a día, los miembros de la sociedad van perdiendo su dignidad como personas e hijos de Dios. Esto a pesar de que hay muchos que se dicen defensores de los derechos individuales. La causa de esta pérdida de dignidad se debe en mucho a la idea de que más vale aparecer que ser, es decir, conviene más cuidar la imagen entre los otros que ser personas con valores y nobles ideales, pues no saldríamos del esquema que marca la sociedad. Quien se preocupa por ser descubre el valor de su existencia, es consciente de que Dios ha dado origen a su vida y es Él quien le da valor a la misma. Quien lucha por ser descubre que no ha sido creado solo por placer y entiende que en lo que expresa el Catecismo de la Iglesia Católica, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios, es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y en toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. No es lícito, por tanto, practicar el culto al cuerpo, así como tampoco cabe una actitud de desprecio al mismo. Por desgracia, la mayoría de los medios han influido de manera negativa sobre este asunto, pues con el bombardeo constante de la sensualidad, confunden sobre todo a los jóvenes, a lo que concierne al verdadero valor del cuerpo y de la sexualidad. A lo anterior debemos añadir otro factor de influencia, la distorsión y comprensión errónea de la enseñanza de maestros, psicólogos y médicos bien intencionados cuyo propósito era quitar tabúes respecto a la sexualidad humana. Esto, buscando que el hombre llegara a ver la sexualidad como parte del plan natural de Dios, pugnaron por la libertad de expresión, sin saber los extremos a los que llegaría hoy. La unión de estos factores y otros más han favorecido la relativización de la cuestión, como el pudor moral. La verdadera libertad ahora se llega a la vulgaridad, al descaro y en muchos casos al libertinaje, a tal grado que nuestros ojos y oídos se han acostumbrado a ver estas situaciones como normales. Este es el mayor peligro, acostumbrarnos a las trágicas consecuencias de estas distorsionadas formas de concebir la sexualidad. Entre otras consecuencias encontramos un número cada vez mayor de embarazos en adolescentes, lo que a su vez ha acarreado un aumento de abortos y una propagación de enfermedades de transmisión sexual. Pero el asunto no para ahí, las consecuencias sociales y familiares son graves. Los hijos se escapan de las manos de sus padres y estos se sienten incapaces de orientarlos. Para muchos jóvenes sus padres son retrógradas, son caducos, son fuera de la moda, que no entienden las nuevas formas de gozar la vida. Desafortunadamente este choque generacional es un factor que favorece la desintegración familiar. Otra de las consecuencias ha sido la confusión entre la concepción de la sexualidad y la genitalidad. Conviene, por tanto, aclarar lo que significa realmente. Para ello mencionaremos, pues sin duda, el punto de vista de la moral cristiana. La Declaración Persona Humana sobre Ética Sexual dice: en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico y psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la sociedad. De forma más sencilla, el padre Eduardo Bonin, moralista, dice al respecto: la sexualidad es la manera de estar en el mundo y de relacionarse con el mundo como persona masculina o femenina. Es decir, el simple hecho de existir nos hace sexuales y convierte también nuestras relaciones interpersonales en un encuentro sexual. La Congregación para la Educación Católica afirma: la sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, es decir, de expresar y vivir el amor humano. Esta manera de definir la sexualidad está muy lejos de entenderse en nuestros ambientes actuales, donde además de las influencias externas existen las tradicionales en pensamientos machistas, antifeministas que orillan en casos extremos a la misoginia, aversión y odio a las mujeres. Es justo decir que estos acontecimientos se presentan con mayor frecuencia en aquellas familias donde Dios y la religión están en segundo lugar o brillan por su ausencia.
Ante todo esto podemos concluir que es necesaria y urgente una verdadera e integral educación sexual que inicie en el seno familiar cimentada en la fe, pues solo Dios da la luz para caminar en la verdad. Es preciso se prolongue en el ambiente escolar, laboral y social aclaraciones sobre la relación sexual, que son queridas y santificadas por Dios, si no, no las hubiera creado desde el principio de la creación, cuyos fines tienden al mutuo enriquecimiento personal y a la procreación de la prole. Por eso el acto sexual genital solo lleva una relación plena si se da con fruto del verdadero amor y dentro del matrimonio. Un documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 49, dice: tal amor que asocia al mismo tiempo lo humano y lo divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, demostrado con ternura de afecto y de obras, e impregna toda su vida. Más aún, por su misma generosa actividad se perfecciona y crece. Por consiguiente, supera mucho la mera inclinación erótica, que cultivada de forma egoísta se desvanece muy rápida y miserablemente. No somos objetos, no somos cosas, somos personas con dignidad, y es mejor cuando se respeta eso que cuando simplemente hay un préstamo de cuerpos. Nuestra vida moral debería tener como fuente la experiencia personal con Dios, que nos revela constantemente su amor. San Pablo habla de la obediencia a la fe. Podemos checar Romanos 1, 5 y 16, 26, como la primera obligación a la que el cristiano está llamado, y que es en realidad el desconocimiento de Dios, es la causa del principio de todas las desviaciones morales. Lo dice Romanos 1, 18, 32. Cuando desconoces a Dios, todo se desvía. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. En esto radica la felicidad del hombre: abrirse a la gracia de Dios, que ilumina la conciencia humana y le permite caminar por sendas seguras, que le descubran la maldad de sus acciones y lo motiven a renovarse desde dentro. Es necesaria y urgente entonces una verdadera e integral educación sexual, que no simplemente otorgue condones para que lo hagas sin más explicación y después condenen el embarazo y maten al niño. Más bien, se trata de una cimentada familia, que se hable con claridad, no con mentira, sobre lo que puede acontecer como consecuencia y, por supuesto, lo que Dios pide, no simplemente como mandato recalcitrante y frío, sino que por su amor nos advierte para que nosotros crezcamos felices y bien formados. Todo lo demás que se va permitiendo sin más nos hace infelices, porque nos destruye por dentro de nuestro espíritu y nuestra salvación. Acudamos nuevamente al Señor en el tema de hoy. En la rola del alma de la hermana Glenda, Alianza de Amor, vamos a escuchar esta rola que está buena para el matrimonio. En la pobreza o la riqueza te amaré, en la salud o la enfermedad yo te amaré, en la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Ya estamos en Santos y Conversos. Hoy celebramos a uno de los grandes, San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia, cofundador de la Congregación de la Visitación. Memoria de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia, verdadero pastor de almas, hizo volver a la comunión católica a muchos hermanos que se habían separado. Con sus escritos enseñó a los cristianos la devoción y el amor a Dios. Fundó con Santa Juana de Chantal la Orden de la Visitación, y en Lyon entregó humildemente su alma a Dios. El 28 de diciembre de 1622 fue sepultado en Annecy, en Francia, en este día, pero del año 1622. Etimológicamente, Francisco significa aquel que porta la bandera y es de origen germánico. Y la fecha de la canonización fue el 19 de abril del año 1665 por el Papa Alejandro VII. En Santos y Conversos, en verdad, un grande, Francisco de Sales. Este chiste nos lo envían desde el Club de Hombres Engañados. Conclusión al COVID-19. El COVID-19 es como los cuernos. Unos ya lo tienen, otros los tendrán y muchos nunca sabrán que los tuvieron.
Curiosidades de la Iglesia Católica, el sacramento del bautismo. La predicación del apóstol San Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés llega al corazón de muchos de sus oyentes. Estos preguntan a San Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer? Siguiendo el mandato del Señor, San Pedro responde, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Juan Bautista había predicado un bautismo de agua y arrepentimiento para preparar la venida del Mesías, y Jesús quiso recibir ese bautismo de Juan en el Jordán, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautizar viene de una palabra griega que significa sumergir. Al sumergirse, bautizarse en la muerte para la salvación del mundo, Jesús nos dio el bautismo en el Espíritu, a fin de que todos los hombres puedan renacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. No solo son judíos los que se incorporan a la nueva comunidad de Dios en los Hechos de los Apóstoles. San Lucas nos cuenta la historia de Felipe, uno de los 7 diáconos impulsado por el Espíritu de Dios. Felipe se pone en camino por una ruta que conduce a Gaza. En ella se encuentra con un hombre importante, un etíope que regresaba a su casa después de haber ido a orar en el templo de Jerusalén y que estaba leyendo la profecía de Isaías. Sentado en su carro, Felipe oye lo que el extranjero lee y le pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contesta, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Entonces Felipe sube al carro y le explica cómo las palabras del profeta se van cumpliendo. Las palabras del profeta se cumplen en Jesucristo. Él vino a reconciliar a los hombres con Dios, pero también fue rechazado y aceptó el sufrimiento de la cruz. No rehuyó morir en la cruz, el mayor sufrimiento. Como un cordero fue sacrificado, pero Dios lo resucitó. Jesucristo vive, de ello somos nosotros testigos. Él es el Redentor, Él es el Salvador. El que cree en Jesús, que sabe que Él es el Mesías, el Salvador, y se hace bautizar, se convierte en un hombre nuevo, en un cristiano, siguiendo el camino. Llegando a un lugar donde había agua, entonces el etíope preguntó, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Bajan ambos al agua y Felipe lo bautiza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese hombre fue el primer cristiano de África. Vámonos con la buena onda. Si tenemos algunas heridas profundas en nuestro corazón, resentimientos u odios o cosas que no nos dejan vivir, no se olviden que este próximo sábado, les digo desde ahora, a las 2 de la tarde tendremos la Santa Misa de Sanación Interior. Les aclaro que toda misa es sanadora porque Cristo está presente en cada una de ellas. Se le puso el título de Sanación Interior porque recargamos un poquito más nuestro tiempo e interés para limpiar esas heridas, pedirle al Señor como ese doctor de los doctores, que nos sane y nos dé una nueva dignidad, porque a veces vivimos atorados y no sabemos cómo salir adelante y gritamos y preguntamos, ¿cómo perdono? Bueno, pues es importante primero recibir el perdón del Señor, aprender a perdonar y sellar este pacto con el Señor fuertemente en esta misa que dura un poquito más de 1 hora. Entonces son invitados acá a Santa Lucía el próximo sábado 29, así es, a las 2 de la tarde para esta misa de sanación interior. Muchas gracias por estar con nosotros. Les otorgo la bendición de mi corazón sacerdotal y de amigo desde Santa Lucía. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda siempre la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre. Ya saben que yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, ¿verdad? Bueno, pues los invito a ser parte de esta familia suscribiéndose a este canal. Si no lo han hecho, pues ¿qué esperan para hacerlo? Gracias por estar y compartir con nosotros. Inviten a otros hermanos a que se suscriban también para hacer más grande nuestra familia y que conozcan esta herramienta. El interés es eso, simplemente que Cristo se conozca y se le ame más. Darle like al video porque así se sugiere a otros y por supuesto clic a la campanita para que sepas en qué momento subimos otro video diariamente durante la semana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana martes.